093-829-272. Estamos en Facebook ahora mismo, en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, y en YouTube, mira en dónde estamos. Estamos ahí a la espera de la conexión con César Vega, el diputado César Vega. No sé si ha podido conectarse o no. Quería conversar con él respecto al tema alimentos. Él hace un tiempo que viene planteando en esta columna la necesidad que tiene Uruguay de el testeo de la calidad nutricional de nuestros alimentos y también de, digamos que de los niveles de inocuidad que tienen los alimentos. Uno apenas repasa su vida, se da cuenta que el alimento está todo el tiempo en nuestra vida, todos los días y durante el día, y está desde que nacemos y antes de nacer. El alimento en que la madre le da a su hijo en el vientre o a su hija, esa base nutricional tan indispensable para el desarrollo de la vida humana, que tantos científicos vienen explicando hoy por hoy, el desarrollo y la conformación, digamos, completa del cerebro humano requiere de esas etapas básicas de alimentación en la base nutricional. Uno repasa un poquito por Google y encuentra que hay cantidad de notas vinculadas a los alimentos, si serán importantes, ¿no? Veo por acá, este superalimento protege el corazón y mejora la memoria, y está hablando de la remolacha. Por acá, otra nota que dice, ¿cuál es el mejor ingrediente para desinflamar el intestino? Todo lo que está vinculado a lo gastrointestinal, a lo alimentario, es muy importante para nuestra vida. Por eso quería conversar con el diputado Vega, que él inclusive tiene un proyecto de ley respecto a todo esto, que es un mejor sistema de control, de testeo, un sistema que protocolice el testeo de la calidad de nuestros alimentos. Si tienen tóxicos, si no tienen. Conversamos el otro día con la licenciada Valentina Hughes, licenciada en nutrición, respecto a ese tema, es decir, los metales pesados o los metales tóxicos en nuestros alimentos, el efecto acumulativo que tienen esos metales. Hay que ver en qué rango están, cuál es lo tolerable, cuál no. Bueno, todo eso lo quería conversar con el diputado César Vega, que seguramente debe estar en alguna comisión parlamentaria o en alguna función y no ha tenido el tiempo de avisarme, porque hoy habíamos coordinado con él que sí, que iba a salir en la segunda media hora. Tengo por acá la comunicación, me dice sí, dele nomás tranquilo, y bueno, habíamos quedado que salíamos en la segunda media hora. Se ha complicado un poco. A raíz de ello, yo voy a aprovechar para decirle a todos ustedes que el viernes vamos a tener un gran evento el viernes a las 18 horas, el próximo viernes. Ese gran evento está articulado, está coordinado, está concebido por nuestra organización Libertas. Podés ingresar a la página web de la organización para averiguar más respecto a todo esto, que tiene que ver con la libertad de los ciudadanos que viven en Cuba, de la ciudadanía cubana, la libertad tan ansiada, tan deseada por el pueblo cubano, los que viven en la isla, los que están fuera de la isla, por motivos de exilio forzosos, pues tuvieron que irse, porque carecen de lo más básico, precisamente, de buena alimentación, carecen de esa buena alimentación, carecen de buenas bases nutricionales porque carecen de dinero, no tienen dinero para vivir, no hay fuentes de trabajo como las que podemos concebir en nuestro mundo libre, en el mundo precisamente de la sociedad, de la democracia liberal, representativa, de la economía de mercado. No es así, es todo lo contrario. El socialismo es otra cosa, eso hay que tenerlo claro. Ya la ideología marxista, leninista, que nos plantea socializar los bienes de producción, que plantea colectivizar bienes de producción y aplicada a rajatabla, es decir, bajo la más pura ortodoxia economicista del marxismo-leninismo en la isla, en Cuba, bueno, arroja estos resultados lamentables y un gobierno que para sostenerse en el poder debe aplicar violencia y debe aplicar el miedo. Y así están viviendo por décadas los ciudadanos cubanos. Y con motivo de todo ello, vamos a conversar con especialistas en estos temas que por supuesto van a honrar el evento. No solamente a nuestra organización o a nuestra asociación civil sin fines de lucro, que es eso. Libertas es una organización de un grupo de amigos que pretendemos difundir los valores republicanos, democráticos, los valores libertarios o liberales, la democracia representativa, el Estado de Derecho, que nos rija plenamente el Estado de Derecho como garantía para todos nosotros,
los principios claves del Estado de Derecho, como el principio de igualdad ante la ley. Nadie es más que nadie, ¿no? Nadie es más que nadie, dice la expresión artiguista, que los orientales sabemos muy bien de qué se trata cuando hablamos de todo ello. Bueno, van a estar con nosotros la escritora Mercedes Vigil, va a estar el doctor Díez de Medina, también el diputado Conrado Rodríguez, el diputado Rafael Menéndez, el especialista argentino Joffre. Va también a estar con nosotros una periodista cubana, Ileana Fernández, desde la isla, y también van a compartir ese evento exiliados cubanos que viven acá en nuestro país. Todo ese conjunto de personas van a plantear distintos enfoques de esta realidad dramática, si vos querés ya trágica, en el sentido más semántico, si vos querés de la palabra, trágico, del tragós, lo que está operando cambios, y cambios drásticos. Eso es una tragedia. ¿Y está atravesando Cuba una tragedia? Vamos a verlo. ¿Está en vísperas de un cambio importante, sustancial, en cuanto al régimen, el sistema político que hoy predomina en Cuba? ¿Se viene en Cuba la posibilidad de un proceso de democratización de ese país? ¿Cabe la posibilidad de que surjan partidos políticos y que los cubanos tengan la libre opción electoral mediante el mecanismo universal del voto secreto? ¿Todo eso podrá estar en Cuba alguna vez? Bueno, vamos a conversarlo también, este tema, precisamente con ciudadanos cubanos. Pero hay otros temas a tratar en este foro que van a ser de muchísimo interés. Por ejemplo, el origen de aquella revolución castrista contra aquella dictadura cubana. ¿En qué derivó esa revolución? ¿Por qué se definió como marxista, leninista y apela al socialismo como un mecanismo de liberación de un pueblo que venía oprimido por una dictadura corrupta? Todo eso lo vamos a ir analizando. La influencia de Cuba en el continente a partir de ese desarrollo del proceso ya socialista en la isla, con figuras como bueno, Camilo Cienfuegos, como el propio Fidel Castro, como el Che Guevara. ¿Qué influencia tiene Cuba en América Latina, en pensadores latinoamericanos, en la intelectualidad de aquel entonces? Y me refiero a la década del 60, donde comienza a hervir una ideología marxista-leninista detrás de un montón de propuestas culturales ya en aquel entonces, porque el mundo se había dado cuenta que tenía que ir, el mundo, me refiero al mundo de izquierda, que tenía que ir por un montón de mecanismos de seducción sin apelar tan abiertamente al discurso revolucionario economicista del marxismo-leninismo, sino que iban por el lado de las apologías al sistema. Llegaban acá, recuerdo yo, revistas de la Unión Soviética, apologías al régimen soviético, revistas como la Sputnik, por ejemplo, que llegaba a nuestro país. Todo eso en el contexto de una guerra fría, base de misiles en la isla cubana, en el gobierno de Kennedy, por ejemplo. Todo eso se va también a analizar, a compartir como datos de la historia. Y a su vez, la influencia cubana en el hoy por hoy. Cuba y su injerencia notoria, ostensible y determinante en Venezuela. La cooptación del ejército venezolano por la inteligencia militar cubana. La cooptación de la economía venezolana, de la cual vive como un parásito el propio régimen, no el pueblo cubano. El pueblo cubano no vive de nada de eso. Le está vedado vivir de los privilegios que va asumiendo esa suerte o ese infortunio, mejor dicho, de ese politburó que precisamente va rigiendo esta dictadura, que a su vez es el efecto natural de una ideología totalitaria. Toda ideología totalitaria, ustedes saben, que deriva en un régimen dictatorial, porque lo que es totalitario, lo que es cerrado, lo que es ideológicamente cerrado, que a todo pretende darle respuesta, que a todo pretende resolverlo, sin ánimo de discutir, con ningún enfoque medianamente distinto, con ningún matiz que diferencie de esa gran o mega utopía, ese mega relato que es el socialismo, bueno, empiezan a ocurrir todos esos, digamos, desastres institucionales. Y la gente se queda sin derechos, sin libertades, y por el contrario, pasan a vivir una vida de oprimidos, de vigilados, como así se vive en Cuba. Todo eso lo vamos a tratar, y especialmente
¿cómo influye en nuestro continente, en nuestras clases políticas? ¿Cómo influye en la formación ideológica y militante de las izquierdas organizadas en cada uno de nuestros países? En nuestro país, por ejemplo, ¿cómo influye en los dirigentes del PIT-CNT, en sus propuestas, algunas más explícitas, otras veladas, en la propaganda reiterada que van desarrollando en pos de tener el poder del Estado y así darnos un montón de velas al socialismo, organizando una hiperburocracia, estatizando cada vez más precisamente la economía uruguaya, como ya se venía realizando en estos gobiernos del Frente Amplio que tuvieron un periodo importante de 15 años consecutivos con mayorías parlamentarias, inclusive como para legislar precisamente una gran burocracia en el país que oprimió económicamente al sector privado. Un sector pequeño, chiquito, que casi nos lleva a pensar que quizás sea una utopía aplicar la economía de mercado en un mercado tan pequeño. Bueno, Uruguay hoy está en en la coyuntura, eso es lo que yo interpreto, está en la coyuntura histórica, política, de decidir si va a ir hacia un equilibrio entre el fortalecimiento del sector privado, crecimiento del sector privado, definir una economía de mercado y definir un modelo de país productivo en equilibrio con las actividades públicas del Estado, que tendrán que ser adelgazadas, por decirlo de modo elegante. Esa hiperburocracia de la que hoy hablaba hace un rato el licenciado Eduardo Abeña, refiriéndose, por ejemplo, a los miles de empleados del BPS. Imagínate, replica eso en toda la administración central y en todas las empresas del Estado y en las empresas subsidiarias del Estado que han creado durante estos 15 años. Es imponente, ¿no? Es impresionante esos presupuestos. Yo creo que el Estado uruguayo no es pobre, es rico, pero está mal distribuida esa riqueza. Precisamente se da la paradoja en quienes siempre tienen en la boca la palabra economía distributiva, la distribución de las riquezas. Bueno, precisamente aplican todo lo contrario, no distribuyen las riquezas. Pero la riqueza, la única manera que tiene de distribuirse es con producción y creatividad. Cuando hay creatividad, cuando hay empresarios que se sienten libres y estimulados a crear, y cuando me refiero a empresario me estoy refiriendo de pronto al que pone una panadería, o tiene un taller de zapatos, o tiene 2 camiones para trabajar, y puede ir creciendo. Y así, en escala, otros empresarios, hasta llegar a esa imagen del mega empresario, las grandes empresas. Pero en definitiva, el mercado funciona con estímulo, credibilidad y creatividad. Y también funciona con necesidad. Si el mercado no experimenta necesidades naturales, necesidades propias, no crece. Si tiene una economía ficcionada, porque está muy volcada a lo público y le quedan como restos, como migajas al sector privado, más bien es un sector prácticamente amateur en los emprendimientos económicos, porque ese es otro concepto que hay que desarrollar, la profesionalización de una economía de mercado como la que se puede ver en un país del primer mundo, en un país desarrollado, o en un país ya emergente que va en vías de desarrollo. ¿En dónde estamos en todo esto? ¿En dónde estamos como país hoy? ¿En dónde está el Uruguay como país, como Estado? ¿En dónde está como modelo económico? Creo yo que hoy estamos en un gobierno que va corrigiendo cosas que estaban muy mal. No está todavía, si vos querés aplicar esta expresión, quizá un poco exagerada para algunos, para otros quizá no. Quizá no esté gobernando, quizá recién esté corrigiendo una desgobernanza anterior, una desarticulación del Estado de Derecho en un montón de aspectos, una desarticulación de libertades que ahora recuperamos a través de la ley de urgente consideración, que tras cartón de ello arremeten, ni lerdos ni perezosos, contra 135 artículos, precisamente para tener en vilo a la población y para mantener vigente el relato, el ejercicio del relato propagandístico de la izquierda organizada. Ese es el Uruguay en el que estamos viviendo. Ese Uruguay bien claramente dividido entre perspectivas de país. Dos perspectivas de país. Una que comienza a corregir como para ir asumiendo un rumbo de un país abierto a los mercados del mundo, un país que comience a producir, que atraiga inversores, pero para atraer inversores, perdón, es decir, para atraerlos, tenés que plantear, bueno, un modelo económico y certidumbre y estabilidad.
y tenés que plantear un marco jurídico del punto de vista tributario, financiero, adecuado, que inspire confianza realmente. Pero además, tenés que plantear que el Uruguay tiene una realidad social y política estable. ¿Y la tiene hoy? Bueno, hay cosas que dicen que sí, hay eventos y acontecimientos que dicen que sí y otros que dicen que no. Estamos en esa ambigüedad. Hay una parte de la población que apela a las huelgas reiteradas, a los paros, apela a la desacreditación permanente del gobierno. Bueno, lo hemos visto durante la pandemia y lo seguimos viendo ahora. Por lo tanto, vamos a ir tratando este tema. Mañana, si tenemos la oportunidad de conversar de economía con el economista Jorge Caumont, vamos a hablar precisamente de estos componentes de la economía, ¿no? Credibilidad, certeza, estímulo a los inversores, buen clima de negocios. ¿Lo hay en Uruguay? Bueno, estaría bueno conversarlo mañana con un especialista en todo esto, como es el economista Jorge Caumont, y posteriormente vamos a conversar con un especialista del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria para ver cómo estamos en materia de tambos, de lechería, producción lechera. Y vamos a hablar del primer tambo robotizado que tiene Uruguay en esta época de la revolución tecnológica, digital, de la informática, de la inteligencia artificial, de la robótica. Bueno, vamos a hablar precisamente del primer tambo robotizado que tiene el Uruguay. Así que nos vamos a reencontrar mañana y les repito, el evento del viernes 12 a las 18 horas es totalmente gratis, es por internet, es vía Zoom. Se pueden inscribir a www.libertas.uy. www.libertas.uy. Hágame caso, vayan para ahí, ingresen a la web, pregunten, conversan con Santiago o con Gabriela, les van a dar todas las respuestas y ustedes se pueden inscribir para participar de este, creo yo, importantísimo evento que vamos a realizar el día 12, este próximo viernes a las 18 horas vía Zoom. Libertas.uy. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir sabiendo en dónde estamos. Chao.